Capacñán, tramo Sausa-Pachacamac. En la época de los incas, se edificó una extensa red de caminos que unía el Cusco con los diferentes puntos del Tahuantinsuyo. Los constructores de este sistema vial, llamado Capacñán, tuvieron un alto conocimiento de ingeniería, diseñando caminos que se adaptaban al accidentado terreno. Es así que el Capacñán se constituyó en una obra de gran trascendencia en América del Sur. Los constructores de caminos incas tuvieron un principio elemental en el momento de construir sus caminos, que fue adaptarlos al relieve, a la topografía. En este sentido, para salvar los accidentes geográficos, construyeron rampas o también escalinatas. El Perú concibe el Capacñán como parte de su política cultural y considera que este bien patrimonial se constituye en una oportunidad de integración, desarrollo e identidad para las poblaciones asentadas a lo largo del Capacñán y para los países integrantes de este importante proyecto transnacional. Un grupo de profesionales de diferentes disciplinas científicas que trabajan en el proyecto Capacñán del Ministerio de Cultura se encuentran registrando estos fragmentos del camino, su entorno paisajístico y sociocultural en busca de respuestas sobre su funcionalidad en épocas antiguas y contemporáneas. Un tramo identificado es una vía transversal que unía el complejo administrativo de Hatun Sausa, en medio de los Andes, con el santuario de Pachacamac, ubicado en el desierto costeño. Si bien parte de este camino ya estaba trazado por las sociedades que habitaban el lugar, fueron los incas que en su afán de expansión y control político perfeccionaron el camino, conectando a los pueblos dominados e incorporándolos a esta gran red vial llamada Capacñán. El tramo Sausa-Pachacamac tenía una longitud de aproximadamente 222 kilómetros y cruzaba la cordillera desde la fría Puna hasta el nivel del mar. Para atravesar esta gran diversidad de espacios, los constructores del Capacñán diseñaron vías que ayudaban al caminante a transitar de manera cómoda y segura. Es así que el camino conectaba diversos pisos ecológicos. En las partes altas es una zona de pastores, de crianza de camélidos, de producción de carne, ¿no? Y también para el proceso de almacenamiento de los cultivos que se daban ya en las partes del Valle Interandino, donde había una producción de maíz, de pallares, ¿no? Y también de coca. Y en la parte baja tenemos la producción de la pesca, ¿no? Y producción de frutales. Entonces es interesante ver en este tipo de caminos transversales la autosuficiencia, ¿no? De la producción dentro de la economía incaica, ¿no? La posibilidad es que este camino servía también para llevar los productos hacia las cabeceras altas y de ahí trasladarlas y unirlas hacia el principal ramal, que es el camino longitudinal de la sierra. El Capacñán se siguió utilizando como una ruta de intercambio de productos, incluso después de la llegada de los españoles. Algunos lugareños aún lo recuerdan. Siempre ha existido. Siempre ha existido, desde que yo tengo uso de razón, lo que me han contado mis abuelos, existía el camino inca. Las personas de la parte alta venían a hacer intercambio con sus productos, ¿no es cierto? Y traían sus productos de la sierra y aquí hacían el intercambio con los productos de la costa, ¿no? Y el camino inca era utilizable, ¿no? Era, digamos, caminable, por lo que venían con bestias de cargas
y también regresaban con sus bestias de carga, ¿no? Antiguamente nosotros utilizamos el camino para ir a llevar los productos que nosotros producíamos acá, que era el alfalfa, la semilla de alfalfa para los caballos en Barbones, en Barrios Altos, y después el maíz. Y otros productos más como es el melocotón, yucas, camotes, o sea, todas esas cosas llevábamos a Lima. Pero tal vez el uso más destacado de este camino se menciona en los manuscritos de Huarochirí, escrito que data del siglo XVII. En sus páginas se habla del culto a dos grandes divinidades, el Apu Pariacaca, símbolo de vida y generadora del agua, ubicado en la parte alta, y Pachacamac, santuario que aloja al dios de los temblores, deidad principal de la costa central. Se cree por ello que esta red vial que une ambas divinidades sirvió también para la peregrinación hacia los espacios sagrados. Para entender mejor el uso económico, político y religioso de este tramo del Capacñán, es necesario recorrerlo. Un extremo del camino se encuentra en el Valle del Mantaro, en lo que hoy es el distrito de Sausa. En este lugar se encontraba el centro administrativo inca Hatun Sausa, y desde su plaza principal partía el camino. De ahí atraviesa el territorio mediante un camino que hoy se puede ver. El camino sube por la cordillera hasta llegar a su punto más alto, muy cerca al Nevado Pariacaca, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. El Pariacaca es considerado un apu principal y se cuentan alrededor de él leyendas que lo relacionan con el agua y la vida. Se cree que había peregrinaciones y cultos a esta divinidad, tradición que se practicaba antes de la llegada de los incas. Sabemos que el Apu Pariacaca residía en estas tierras y el camino está cruzando esta zona de nevados, de lagunas y de cerros conformados por grandes volúmenes de piedra. El camino se ha adaptado maravillosamente a esta geografía, a este paisaje. La relación del Pariacaca con el agua es visible en el paisaje de la zona, donde se aprecian distintas lagunas, entre ellas la extensa laguna de Muyucocha. Son este conjunto de lagunas las que dan origen a los ríos que bañan los valles de las zonas más bajas. El camino bordea las lagunas, adaptándose a las pendientes del lugar. Se construyeron además canaletas y calzadas empedradas utilizando material de la propia zona. Uno de los sectores que destacan en esta zona es Escalerayoc, conformado por aproximadamente 1000 peldaños de piedra que permitían cruzar este accidentado lugar. En cada cierto espacio del camino se colocó un peldaño más amplio para el descanso del caminante, de tal manera que lo ayudaba en su ascenso o descenso.
Unas pinturas rupestres encontradas en un abrigo rocoso llamado Cuchimachay evidencian las tempranas ocupaciones del lugar y el uso que habría tenido este camino en épocas más antiguas. Son pinturas que muestran camélidos en etapa de gestación y se cree que fueron usados para llevar productos entre diferentes zonas. Actualmente los camélidos siguen transitando por el lugar guiados por arrieros. En la parte alta sí lo siguen usando bajo el sistema de arrieraje, ¿no? Con sus camélidos llevando las cargas justamente de los productos de una zona a otra zona, ¿no? También lo usan para trasladar sus ganados, ¿no? En este caso el ganado vacuno. O sea, sigue siendo usado. El camino continúa su trazo cruzando la cordillera y uniendo diferentes poblados que hubo en la zona. Restos de estas ocupaciones se pueden encontrar a lo largo del camino. Por ejemplo, en la zona de Guarochirí está Yaquistambo, una antigua ocupación pre-inca. Al frente de este poblado se encontraban unas colcas que permitían guardar principalmente alimentos y otros bienes. Las colcas eran construcciones que cumplían la función de acopiar los productos que justamente se producían en estas áreas, ¿no? Estas colcas, que son incas, están un poco alejadas de la población, en este caso por una cuestión de refrigeración del mantenimiento de los productos que se almacenaban, o sea, estaban en unas zonas elevadas para justamente recibir la ventilación y estar refrigerados adecuadamente, ¿no? Los incas cuando llegan transforman el territorio, ¿no? Y parte de esa transformación justamente es la presencia de estas colcas aquí en Yaquistambo, ¿no? Que era justamente para percibir de la población local los productos que ellos producían. En este lugar se puede apreciar claramente el camino y la tecnología utilizada para su construcción. A pesar de los años, este parece intacto y sigue siendo usado por los pobladores. A medida que se desciende por el camino hacia la costa, es posible encontrar más restos del camino y de los sitios arqueológicos del valle. La elección de los lugares de los asentamientos son las quebradas, que también antiguamente tendrían fuentes de aguas en las mismas quebradas, como la quebrada de Nieve, y muestran la importancia del manejo del agua para los cultivos de terracería y los cultivos que están en la zona de fondo de valle, ¿no? Los especialistas del Ministerio de Cultura se encuentran registrando los caminos, los sitios asociados, el entorno del paisaje y la dinámica sociocultural de las poblaciones del entorno del Capacñán. Parte de este trabajo se realiza con las poblaciones que participan en el reconocimiento de su patrimonio material e inmaterial, a través de talleres participativos y reuniones, donde se realizan consultas y consolidan compromisos en favor de la protección y conservación de estos bienes culturales. Bueno, actualmente sí estamos trabajando con ingenieros, arqueólogos, arquitectos que están viniendo, nos visitan acá a la localidad, nos incentivan para que el pueblo participe, ¿no?, en sus reuniones que ellos hacen, lo acompañamos en el campo, ¿no es cierto? Y nosotros, claro, inicialmente no teníamos tanto interés en lo que es el Camino Inca, pero desde, vamos a poner 10, 15 años atrás, ya estamos teniendo más conocimiento, estamos cuidándoles más el Camino Inca. Más adelante, en el camino, se observan los resultados de las experiencias en trabajos con la comunidad. En Huaycán de Cieneguilla, los pobladores participan apoyando los trabajos de investigación y conservación de este complejo arqueológico.
Su extensión y diseño evidencian la importancia del lugar en relación al camino. Los frisos encontrados en su interior son únicos en todo el valle. Hasta ahora en Huaycán no encontramos la parte doméstica, no encontramos, por ejemplo, tampoco talleres, lo que implica que aquí vivía una élite dedicada al culto, probablemente también a la administración, pero básicamente gente de la alta sociedad de la época, porque, digamos, todos los conjuntos arquitectónicos están hechos de una manera muy planificada, han sido remodelados, han sido decorados, han sido pintados y finalmente han sido enterrados los personajes importantes donde hay espacios especiales donde se hacía el culto para estos señores, digamos, enterrados. A ver, chicos, despacio, despacio, sin que se lleven los materiales. Usen el bombín, usa el bombín, Adela, para que no se vuelen las pepitas del maíz. ¿Qué has encontrado, Anita? En el trabajo con la comunidad también se ha incluido a los niños y jóvenes. Para ellos se programan talleres donde se les presenta de manera lúdica la importancia de la existencia de las culturas preincas y se les incluye dentro de la experiencia arqueológica. El trabajo con niños es lo fundamental porque estamos tratando de involucrar a ellos en el cuidado, en la protección, en la defensa del sitio, pero sobre todo en la adquisición de valores de identidad en ellos. Y ellos han respondido de una manera muy positiva, acuden a los diferentes talleres, pero no solamente trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes también. Ahí tenemos talleres para jóvenes líderes, por ejemplo, para potenciarlos. Entonces, las poblaciones es un segmento, en general, bastante importante y eje en nuestro trabajo. El camino sigue descendiendo hasta que finalmente llega al otro extremo de la ruta, el santuario de Pachacamac. Pachacamac fue el primer santuario de la costa central en tiempos del Perú prehispánico. Aquí se supone que venían peregrinos de diferentes regiones, se congregaban acá para rendir culto al ídolo de Pachacamac. Dicen pues que Pachacamac era el dios creador, ¿no? Y era el dios de los temblores, y que el simple movimiento de su cabeza hacía temblar la tierra. Por eso que la gente le tenía mucho respeto. El tramo Sausa-Pachacamac terminaba en este lugar, donde el camino se juntaba con otro que venía de la costa. De ahí, a lo largo de esta calle, los peregrinos caminaban rumbo al Templo Pintado, lugar donde se encontraba el oráculo de Pachacamac. No cualquiera llegaba, había un ritual previo y según las crónicas tenían que ayunar y tenían que estar aquí en el santuario mucho tiempo. Y el ayuno consistía en no comer sal, ají y no tener relaciones sexuales. Además de las crónicas, lo que nosotros hemos podido hallar en las excavaciones, por ejemplo, muchas ofrendas en distintos puntos del santuario que eran traídas por los peregrinos para dar como regalo a esta huaca, ¿no? Como parte de las ofrendas que ellos hacían. Al acercarse al Templo Pintado, se puede ver fragmentos del mural que existía en su fachada. Se cree que en este mural estaba representado el mito de Pachacamac, que habla sobre la creación de la vida. Un grupo de especialistas se encuentran rescatando y conservando los fragmentos de este mural que ha sido dañado por el tiempo. Mientras que en un ambiente del Museo de Sitio, otro grupo de expertos están conservando una tela adornada con conchas de Spondylus, que se cree que cubría la puerta de ingreso al ambiente donde se encontraban originalmente el ídolo de Pachacamac. El culto a Pachacamac proviene de épocas muy antiguas. Cuando llegaron los incas, no destruyeron estas creencias,
sino más bien las incorporaron a su ideología y construyeron en una loma más alta el Templo del Sol. Además del Templo del Sol, se divisa en realidad todo el valle, se divisa el mar, se divisan las islas, entonces como que hay un control de todas maneras de la zona. Pero también creo que estratégicamente están más altos que todos. Los incas llegan y a pesar de que hay una cierta alianza, seguramente ellos construyen en la parte más alta, o sea, en la zona más imponente. Ellos están imponiendo su culto en la parte más alta del santuario. Pero también ellos llegan y se apropian del culto de Pachacámac, porque Pachacámac ya era un dios importante. Entonces a ellos les conviene también aliarse y apropiarse de este culto para que su dominio en estas tierras no tengan problemas, que no hayan enfrentamientos, ¿no? Ustedes imaginen lo que sería llegar por acá y de pronto en medio de este desierto encontrarse estos dos templos pintados, porque el Templo del Sol era rojo y el templo pintado era amarillo y rojo. Entonces realmente que el lugar era impresionante, ¿no? Desde hace unos años, el Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia se encuentran trabajando en la propuesta para la nominación de la Gran Red Vial Inca Capacñán a la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. El tramo comprendido entre Sausa y Pachacamac ha sido incluido dentro de esta propuesta. Capacñán es el monumento arqueológico de la América indígena más importante que existe, con seguridad, ¿no? Por su extensión y por las implicancias que tiene, ¿no? Esa obra es la que se ha rescatado para que tenga pues, el reconocimiento mundial que ameritaba, ¿no? Entonces por eso es que se ha seleccionado el Capacñán como una obra que está postulando a ser pues, reconocida como patrimonio mundial. Sin duda, el tramo Sausa-Pachacamac es una evidencia de la capacidad creadora del hombre andino, por la tecnología utilizada en un terreno tan variado y accidentado. Es testimonio, además, del control político y económico de los incas y de la cosmovisión andina. Perú, progreso para todos.